Saludos cordiales para todas y para todos. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo podcast de conversaciones de vida. Estamos en nuestra octava etapa, donde estamos abordando el tema de los cristianos y el mundo. Hoy, muy específicamente, queremos tratar un tema muy candente, muy vigente en la realidad de nuestro país, pero también de América Latina, y es el tema de la migración. Las migraciones que estamos teniendo masivamente desde diferentes puntos del mundo, pero que atraviesan nuestra cultura, nuestro país, nuestra realidad. Hoy tenemos a Silvia Artavia, una conocida amiga que es parte también de nuestra congregación y que desde la perspectiva cristiana, ella labora para la Secretaría de Migración, ¿verdad? Y realmente tiene mucho que aportarnos y bienvenidísima. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, yo trabajo en la gestión de trata y tráfico de la Dirección General de Migración y Extranjería. Y bueno, es bastante realmente lo que hay que hacer y lo que hay que decir en el tema de migración. Efectivamente, es una situación que hemos venido afrontando como país, como Centroamérica, como Latinoamérica, como región. Hay muchísimas causas por las cuales se da la migración, desde factores a nivel político, a nivel de desastres naturales, ¿verdad? Y siempre las personas andan en busca de una mejor condición de vida. Yo creo que eso es lo que mueve muchísimas veces al ser humano, y siempre anda en busca de mejores opciones laborales, mejores opciones para la familia. El problema es que muchas veces no se tienen las condiciones para hacer una migración regular, ¿verdad? Por distintos factores. Sin embargo, siempre tenemos que promover que efectivamente se haga una migración regular, porque esto evita que las personas enfrenten muchas situaciones de peligro. Existen abusos que se dan dentro de la migración. Por ejemplo, sabemos de mujeres, por ejemplo, nicaragüenses que vienen hacia Costa Rica, que incluso se preparan a nivel de anticonceptivos y a nivel de cuestiones así. ¿Por qué? Porque saben que en ese trayecto efectivamente pueden llegar a ser violentadas sexualmente, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas se dan. Tenemos también apegado ahí la trata de personas, que tiene una línea muy límite entre una de las situaciones que es el tráfico ilícito de migrantes, que es precisamente donde pasamos las fronteras de manera irregular, y esto nos lleva a otras redes que podría ser la trata de personas, que es exactamente donde se esclaviza al ser humano, ¿verdad? Se convierte en un objeto, en una mercancía, al mejor postor, y perfectamente pueden caer en este tipo de situaciones. Y que tiene que ver con comercio sexual, que tiene que ver con tráfico de órganos. Con muchas cosas. Puede ser mendicidad forzada, puede ser trata con fines de explotación sexual, trata con fines de explotación laboral, órganos. Ay, muchas gracias. Aquí estamos chineados, déjeme decirle, estamos en un lugar lindísimo, en la zona de Nunciatura, en Romoser, y es el restaurante Atípico. Queremos de verdad agradecerles, ¿verdad?, las atenciones. Miren qué bien, gracias. Estamos bien hoy. Muchísimas gracias, muy amable, qué rico. Sí. Ok, entonces hay otros fenómenos alrededor de la temática de migración, como el comercio sexual, el tráfico de órganos. ¿Qué más? Sí, bueno, es importante también indicar que hemos tenido muchas situaciones a nivel de migración, ¿verdad? Es un derecho el migrar, efectivamente, pero hemos tenido situaciones, por ejemplo, ahora tuvimos un flujo importante de personas de nacionalidad venezolana. Ajá. Y estas personas tienen que pasar rutas muy difíciles, como el tapón del Darién, ¿verdad? Que ahí a las personas han llegado a fallecer, han tenido a nivel de salud complicaciones. Violaciones dentro de los países. Hay algunos países que dan apoyo, ¿verdad? Unos más que otros. Costa Rica es un país que se ha distinguido en la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Amigable. Exactamente. Y entonces la idea es que cuando llegan al país, por lo menos tienen un espacio para descansar, para recuperarse de heridas. Yo he visto personas con heridas realmente importantes, ¿verdad? Sí, y madres con sus bebés. Las migraciones han venido cambiando. Antes era el hombre el que salía
el que migraba, el que buscaba una mejor condición para su familia. Luego se daba la reunificación familiar, entonces ya la esposa o, ¿verdad?, la familia iba en busca de este hombre que había viajado primero y que ya estaba tal vez en una mejor posición. Pero ahora ya cambia, ya ahora incluso están las caravanas, ya vemos familias completas, ya vemos personas adultas mayores viajando, niños no acompañados, sí, ¿verdad? Y también algo muy importante, que con las crisis que se han venido dando, no solo ya los países que apoyan o que más bien que reciben, como Estados Unidos, ¿verdad? Que sabemos que Estados Unidos es el famoso sueño americano, ¿verdad? Y entonces las personas buscan ese sueño americano, pero ya es tanta la cantidad del flujo migratorio que pasa por los países, que ya los países de tránsito también se han venido afectando. Porque ¿verdad? Hay gente que se queda. No solo eso, hay gente que se queda, pero también son demasiadas las personas que van migrando. Sí. Entonces, ¿de cuánta gente estamos hablando en un año promedio? Yo sé que no todo se puede contabilizar porque hay muchos pasos ciegos, ¿verdad? Yo le puedo decir que, por ejemplo, hubo momentos en que un día pasaban hasta 3,000 personas por frontera, 1,200 personas por frontera. Eso vaya sumando, ¿verdad? Cuando el año pasado, ¿como cuántos habría? El año pasado hubo momentos en que llegamos a tener en el país flujos hasta de 2,000 personas, casi 3,000 personas diarias, o sea que pasaban. ¿Y habrá un cálculo de como cuánta gente se queda? Bueno, las personas de nacionalidad nicaragüense tienden mucho pues a quedarse en el país. Venezolanos hemos encontrado algún porcentaje, pero es mínimo, porque sí buscan efectivamente el sueño de llegar a Estados Unidos. Alguna que otra familia se ha venido quedando porque efectivamente Costa Rica es un país que también ofrece oportunidades, ¿verdad? Existe la posibilidad de regularse, ¿verdad?, a nivel migratorio, a través de lo que es también la figura de refugio, ¿verdad? Muchas personas han venido solicitando refugio y así sucesivamente, ¿verdad? Pero siempre buscan más el ir a Estados Unidos. De hecho, inclusive personas que estaban en nuestro país de nacionalidad nicaragüense se han ido yendo, ¿verdad? Porque también Costa Rica es un país que ofrece muchas oportunidades, pero a nivel económico es muy caro, ¿verdad? Entonces también para estas personas pues no es tan fácil sostener esta economía en el país, ¿verdad? ¿Qué capacidad tiene Costa Rica para absorber a esta migración que se queda? Bueno, antes de pandemia le puedo decir que había otra historia. Antes de pandemia, pues se generaron mucho tipo de coordinaciones. Económicamente el país tenía mayor facilidad a nivel de gobierno para atender muchísimas situaciones. Después de pandemia, pues lógicamente se tuvieron que atender muchos aspectos a nivel de salud, muchas personas perdieron empleo, entonces también se empezaron a dar otro tipo de situaciones que se le tuvieron que dar importancia a nivel de recursos. Entonces, efectivamente, el país siempre está pues abierto a asistir. Lo que pasa es que sí, efectivamente, pues estamos pasando el famoso pospandemia, ¿verdad? En donde efectivamente dificulta y donde el apoyo de la sociedad civil ha sido fundamental y de los organismos internacionales ha sido fundamental. Ahí es donde quería meter un poquito el tema de la iglesia. O sea, es obvio que el país no tiene todos los recursos, el gobierno no tiene los recursos para atender todo lo que esto representa. Pero entonces la iglesia se convierte en una opción de participación, de apoyo. ¿Qué rol ves o que has visto que ha jugado la iglesia en este tiempo? Yo siento que en la iglesia es importante la prevención, porque efectivamente hemos venido atendiendo ya las situaciones. ¿Verdad? Que estamos afrontando a nivel de país. Pero siento que es importante trabajar desde las iglesias la parte preventiva, sobre todo con ahora la población joven,
¿verdad? Que también anda en busca de oportunidades, en donde incluso la migración ya no se dan aquellos acompañantes del famoso traficante o el famoso coyote, sino que ahora incluso todo es a nivel de redes. A nivel de redes se utiliza mucho hasta las rutas, las formas de contacto, las formas de pago, pero también al final se exponen a muchas situaciones de riesgo. Entonces yo siento que desde la iglesia es importante hablar efectivamente qué es el tráfico ilícito de migrantes, cuáles son sus peligros, qué es la trata de personas, cuáles son los riesgos a los que se podrían efectivamente afrontar, que no todo lo que parece y todo lo que se ofrece es cierto, ¿verdad? E incluso le voy a ser muy sincera, cuando le ofrecen algo que sea llamativo, que muy fácil, donde le dicen, bueno, usted va a ganar cierto dinero, yo le voy a ayudar con todo, mire, no se preocupe. Y le voy a decir algo muy importante, aunque sea alguien que está asistiendo en ese momento a la iglesia, busque a las autoridades de la iglesia y hable de esos ofrecimientos, porque hemos tenido personas que han sido víctimas de trata y que han sido captadas dentro de las iglesias, llámese cristianas, católicas, etcétera. Hemos tenido, ¿verdad?, situaciones de este tipo. ¿Por qué? Porque precisamente saben que las personas están muchas veces en necesidades y entonces es fácil. Fíjate que en un proceso de consejería yo estaba atendiendo a una mujer arquitecta que quería buscar una mejor oportunidad laboral en Europa. Y le estaban ofreciendo en Turquía de estas oportunidades espectaculares. Yo me pellizqué, como dicen, ¿verdad? Y hice averiguaciones y realmente la oferta que le estaban haciendo era justamente una red de trata. Y pudimos salvar a esta persona que no se fue a tiempo, ¿verdad? Exacto. Entonces, entiendo tu punto, ¿verdad? Realmente la iglesia tiene un rol pedagógico, educativo en cuanto a la prevención. En cuanto a la asistencia, muchísima, porque, bueno, como le decía, a nivel de gobierno, a pesar de que se abren distintas opciones, categorías migratorias, etcétera, ¿verdad?, para poder generar e invitar a las personas que estén en una condición migratoria regular, la parte económica nos rebasa, ¿verdad?, y el nivel de asistencia nos rebasa, y ahí es donde la iglesia cumple un rol fundamental, en donde, por ejemplo, ahora con los venezolanos, todo el apoyo que se dio a nivel de alimentación, a nivel de actividades para buscar ropa, buscar medicinas, buscar cobijas, buscar todo lo que estas personas necesitaban, ¿verdad? Y que efectivamente solo ese tipo de atención cambia muchísimo cómo se puede sentir una persona durante todo este trayecto, ¿verdad? Y además siento también importante que tengan un acercamiento al conocimiento de cuáles son las posibilidades que podrían tener estas personas a nivel migratorio. ¿Para qué? Para que puedan aconsejar de manera adecuada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera las personas, porque a veces están metidas dentro de estas redes, y a mí me ha tocado entrevistar que ni siquiera saben que tienen la opción de quedarse en los países de tránsito de una manera regular, sino que nada más les vende la idea, el paquete de los $25,000, de los $30,000 hasta el lugar, ¿verdad?, de destino. Entonces, se están exponiendo muchas situaciones de riesgo, y la iglesia puede ayudar muchísimo a nivel de asistencia, a nivel de consejería, ¿verdad? Y además ese espacio que muchas veces las personas necesitan. Me acuerdo que una vez estábamos en uno de los centros de atención en zona sur, y había muchas personas africanas, ¿verdad? Y llegó una iglesia y les puso canciones cristianas. Era impresionante ver cómo estas personas, y que lograban en su idioma escuchar esas alabanzas, lloraban, se sentían como cerca incluso de
de canciones que les eran cercanas a su país y que también pues dedicadas a glorificar a Dios y les daba esperanza, ¿verdad? Entonces sí, todo ese tipo de aspectos son importantes a nivel de atención médica, atención alimenticia, atención de vestido, de calzado, de techo, a nivel por supuesto espiritual, y también pues ese tipo de coordinaciones que se podrían generar con instancias, ¿verdad? Quiero que retomemos esa parte humana un poquito más adelante. Quiero comentarte algo personal. Cuando yo supe de la migración y la cantidad que estaba viendo y cómo se estaban quedando muchos en la ciudad de San José, pues a mí se me ocurrió la idea de por qué no hacemos un puente de transporte, ¿verdad? ¿Por qué no ofrecemos buses y toda esta cuestión? Yo era ignorante de la ley. Yo no sabía que estas cosas no se podían hacer, y como bien me educaba un policía y me decía, no, usted puede ser acusado de ser un cómplice en el tráfico de personas, ¿verdad? Entonces creo que las iglesias somos muy ingenuas a veces, queriendo responder con un muy buen corazón, con una muy buena voluntad, pero sin conocer los procedimientos. ¿Qué podríamos hacer para mejorar ese aspecto? ¿Cómo acercar a la iglesia? La Dirección General de Migración y Extranjería puede ofrecer capacitaciones, ¿verdad? Entonces perfectamente las iglesias pueden solicitar a la dirección algún tipo, digamos, de capacitación en estos temas, ¿verdad? Para ver lo que se puede, para ver lo que se puede, lo que no se puede hacer, acerca de, digamos, de las categorías, de cuáles son las figuras que están ahora actualmente dispuestas. También en la página de migración, en la página de migración www.migracion.go.cr, ahí ustedes también pueden encontrar absolutamente todos los requisitos, los permisos que se requieren, las categorías, los números telefónicos, y además como las noticias actuales, las últimas directrices, ahí todos ustedes lo pueden encontrar, que eso es importante. También Migración tiene una página de Facebook donde también se postea todas las últimas noticias en cuanto a migración, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque le permite a la comunidad estar informada. Sí, volviendo al punto, ¿verdad? La iglesia tiene un gran corazón, o sea, queremos servir, queremos participar, pero a veces el obstáculo también está del otro lado. O sea, la falta de flexibilidad o la rigidez, mejor dicho, de ciertas condiciones. Por ejemplo, quisimos a través de otra organización abrir un albergue, ¿verdad? Que era muy urgente y muy importante, pero la tramitología, los requisitos del Ministerio de Salud, etcétera, complicaron tanto que no lo pudimos hacer. O sea, ¿qué se puede hacer para, no sé, buscar maneras más rápidas de respuesta? Lo que pasa es que, bueno, en eso ya el Ministerio de Salud efectivamente tiene ya disposiciones, y sobre todo con todo lo que pasamos a nivel de pandemia. Cuando se dio la pandemia y continuaban los flujos migratorios, fue importante porque hubo un periodo efectivamente donde se cerraron fronteras, pero después, aún en pandemia, ya se empezaron a abrir. Entonces tenía que dar una coordinación tan efectiva entre el Ministerio de Salud, entre la Dirección General de Migración y Extranjería, ¿verdad? Y así las diferentes instituciones que son partícipes de esto, incluso los organismos, la OIM, ACNUR, ¿verdad? Para poder cumplir con todos estos requisitos y también pues poder ofrecer las diferentes alternativas a nivel de albergue, a nivel de opciones, ¿verdad? También es importante conocer este tipo de flujos, que no son flujos que se van a quedar en el país por lo general. Entonces, por eso es que son albergues transitorios, ¿verdad? Son albergues donde, y efectivamente las personas lo que hacen es que están 2, 3 días descansando, recuperándose o esperando inclusive al resto de las personas que vienen con ellos. Y una vez que sucede esto, continúan, ¿verdad? Entonces, por eso es también que las asistencias son como rápidas de momento y no tanto de albergues, porque no somos un país receptor, somos un país de tránsito,
¿verdad? Entonces por eso es efectivamente que no se piensa tanto en albergues, ¿verdad? Sino como en respuestas rápidas, en donde efectivamente la persona, como le digo, durmió 2 noches y continuó. Y usted los escucha, uno los entrevista y ellos por más, ¿verdad? Ellos tienen el objetivo de continuar. De no detenerse. Y parte también importante de los aspectos que puede trabajar la iglesia es también, aunque tengan la idea de continuar, de hablarle de los peligros, ¿verdad? Hablarle de los peligros que todavía vienen, ¿verdad? Ya pasaron una parte. Vea, crimen organizado. Okay. Toda la parte de crimen organizado es importante. Es real. Es real. Costa Rica tiene la particularidad de que, gracias a Dios, tiene una policía muy consciente de la situación. Hay otros países que lamentablemente no, y que sabemos que tanto crimen organizado como algunas, incluso de autoridades, van cobrando, ¿verdad?, dineros. Entonces se pueden exponer a muchas situaciones, como les decía, también se pueden exponer a las situaciones de trata. Hay países en donde estas actividades son muy fuertes y entonces para pasar una frontera a otra puede tener que pagar, pueden también tener que pagar con su propio cuerpo, claro, ¿verdad? Claro. O sea, a nivel de violación. Pueden también, como les digo, terminar en redes de trata de personas, personas desaparecidas, ¿verdad? O sea, se dan muchas situaciones. Si bien es cierto, de sur a nuestro país hay una parte a nivel geográfica muy importante que perfectamente pueden llegar a fallecer, ¿verdad? Porque el Darién es otro mundo, es otra prueba, ¿verdad? Es una prueba muy importante. Viene una prueba en donde ya estamos hablando ya de temas de crimen organizado, carteles muy fuertes, carteles, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, esa parte, y además también las restricciones a nivel migratorio, que ya son muy fuertes, porque Estados Unidos maneja mucho esto. Cada vez que Estados Unidos genera una condición migratoria diferente, mueve o no los sí, flujos migratorios, ¿verdad? Están muy atentos. En este momento, por ejemplo, no hay tanto flujo porque en el Darién está lloviendo mucho. Por ejemplo, es más peligroso. Entonces esto hace que efectivamente se detengan. Pero una vez que pasan estas condiciones, vuelve. Y no sabemos, digamos, cómo se va a poder mover en un futuro también las nuevas restricciones que vayan a establecer esos países receptores. Déjame meter otro tema aquí, el prejuicio. Ajá. O sea, aquí en Costa Rica siempre hubo un permanente prejuicio en contra de los nicaragüenses que migraban de norte a sur, ¿verdad? Pero ahora viene este flujo gigantesco de suramericanos, venezolanos especialmente, africanos. ¿Ustedes como entidad perciben un cambio en la actitud del costarricense, que siempre ha sido a veces muy hospitalario, pero de repente ahora se ha vuelto quizás más desconfiado, más... Yo siento que estos espacios como el que tenemos ahora son importantes, porque muchas veces el costarricense no entiende lo que está pasando, porque no es una realidad muy propia del costarricense el migrar. Sí. Sí se está dando migración, no digo que no. De hecho, en los últimos años se ha encontrado que más costarricenses están migrando porque efectivamente, pues a nivel de país, todo lo que hablábamos de pandemia ha generado pues pérdida de empleo, que empresas también se vayan, etcétera, endeudamiento, etcétera. Todo este tipo de situaciones ha hecho que muchos costarricenses estén viendo esta opción, ¿verdad?, de migrar. Pero no es una realidad del costarricense. Entonces, muchas veces no comprenden qué es lo que está sucediendo y por qué, pero por qué salen y tal vez nada más ven esas noticias o las famosas noticias falsas de redes sociales, y eso hace que las personas tengan un mal concepto de lo que es la migración, un desconocimiento realmente de lo que está provocando esta migración, porque uno lo ve a nivel de Facebook, por ejemplo, este montón de noticias falsas, ¿verdad?, que se dan, hace que muchas personas empiecen a tener rechazo hacia la persona migrante,
¿verdad? ¿Por qué? Porque efectivamente no hay un conocimiento de lo que es la migración, la diferencia entre lo que son los flujos migratorios y, por ejemplo, el tráfico ilícito de migrantes. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Entonces, yo siento que estos espacios como el que la iglesia está abriendo es importante para que las personas conozcan efectivamente qué es todo el fenómeno que sucede en la migración. Este fenómeno migratorio, ¿vos crees que llegó para quedarse? O sea, ¿esto va a continuar? Esto va a continuar y no va a continuar solo a nivel de crisis políticas, sino que también a nivel de desastres naturales. O sea, se espera dentro de muchos años que las migraciones más fuertes no van a ser estas, van a ser efectivamente por todo lo que son desastres naturales. Sequías, exactamente, sequías, faltas de agua, todo esto. Exacto. Entonces va a empezar a generar migraciones. Y no hemos hablado, por ejemplo, de las migraciones internas. Estamos solo pensando en migrar de un país a otro, pero también tenemos migraciones a lo interno del país, ¿verdad? Por diferentes razones también. Hay comunidades que tienen mayores oportunidades que otras. ¿Qué es lo que pasa con, digamos, algunas provincias? Vienen a San José a estudiar. Eso es migración. Eso es migrar. O van a la playa a trabajar. O van a la playa a migrar, ¿verdad? A trabajar. Eso es migrar, efectivamente. Pero hay países en donde esa migración interna es muy fuerte. ¿Por qué? Por ejemplo, por todo lo que era narcotráfico, ¿verdad? Situaciones importantes a nivel de narcotráfico, a nivel de terremotos, a nivel de pobreza dentro del mismo país, ¿verdad? Entonces empiezan a generar esta migración interna. Y donde esta migración interna ya no alcanza, entonces muchas veces tengo que pensar en el país vecino, pero después resulta que no, que tengo que seguir, ¿verdad? Y lo que le decía, la migración también ha cambiado todas sus modalidades. Hace poco la OIM hizo un estudio precisamente del uso de las tecnologías en todos los procesos migratorios, ¿verdad? Y donde el uso de las tecnologías está clave. Sí, está agarrando muchísima fuerza, pero además también la migración se está viendo como una fuente de empleo, y no hablo de lo que es el tráfico ilícito de migrantes necesariamente, sino que los servicios, exactamente, la señora que ya sé que hace comidita y puede vender esa comidita, ¿verdad? Y este tipo de trabajo casual, ¿verdad? Pero que me empieza a generar. Entonces también la migración se ha venido viendo como efectivamente, pues aquí puedo encontrar alguna fuente de empleo, no necesariamente ligada al tráfico ilícito de migrantes, sino como algo que esta migración me está promoviendo, que tal vez es temporal, pero es un recurso que me está dando. Entonces ya también encontramos familias que están trabajando alrededor de toda esta situación. Claro. Vamos a ver, estamos diciendo que este es un fenómeno que va a continuar. ¿Qué está haciendo el gobierno para prepararnos a lo que venga? Uh-huh. ¿Cómo nos estamos articulando en este tejido de organizaciones que podemos responder y acompañar a las personas, pero también a las iniciativas del gobierno? ¿Hay algo que se esté planeando, algo que se está conjuntando ahora? Uh-huh. Bueno, por ejemplo, hace poco hubo un cambio a nivel de la figura de refugio, porque efectivamente las personas por desconocimiento tal vez consideraban que la figura de refugio era como la salvación, ¿verdad? Efectivamente. Entonces migración ha empezado en una situación también de generar conocimiento, educación, y que efectivamente pues es una alternativa, pero que hay otras opciones bajo las cuales perfectamente usted puede llegar a regularizarse. Ahora se abrió una categoría temporal que es precisamente para estas personas que quedaron en medio, ¿verdad? Y que no tienen el requisito de ser refugiados. Exactamente, entonces da un periodo precisamente para que puedan ir obteniendo todos estos requisitos. ¿Cuánto tiempo les dan ahora? Son 2 años, durante este periodo. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Más adelante, pero son alternativas lógicamente que se vienen abriendo. Ahora hay mesas también a nivel regional en donde pues también no solo el país solo puede trabajar esto, sino que efectivamente la migración
Ni una institución lo puede trabajar Jamás. solo, ni un país lo puede trabajar Y menos solo. una iglesia. Exactamente, Exacto. menos una iglesia. Se necesita la articulación. Sí. Entonces, también aquí es importante que, por ejemplo, a nivel de la CRM, ¿verdad? Que son espacios también donde los gobiernos discuten todo, hay mesas de discusión, hay instrumentos que se empiezan a generar precisamente para el apoyo. Por ejemplo, hace poco se había generado todos unos lineamientos para lo que es, por ejemplo, la migración de mujeres, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de alternativas se empiezan a construir. Y ahora que usted dijo algo muy importante, la iglesia no puede trabajar sola. No. Entonces, yo siento que también es importante generar una red dentro de las iglesias para trabajar estos temas. Por ejemplo, así como existe una red a nivel policial, para cooperar, para nivel de inteligencia, así como existe una red a nivel de fiscales también, para todo lo que son colaboraciones. Es importante generar una red también dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a trabajar esa migración desde que sale a nivel de iglesia, pasando efectivamente por los países de tránsito hasta ver cómo va evolucionando a los países que los van a recibir, ¿verdad? Y cómo los van a recibir. Entonces, hablábamos que puede generarse toda una red a nivel de prevención, de educación, ¿verdad? De hacerles ver todos estos peligros, pero también cuando se dan estos flujos, por poder activarnos, ¿verdad? Y poder saber y coordinar y ver qué es lo que efectivamente se está dando en los demás países y que perfectamente puede llegar a mi país y cómo lo va a llegar a afectar, ¿verdad? Sí. Yo creo que la iglesia tiene una participación muy particular y especial, ¿verdad? Y es la parte del sentido humanitario, el sentido del servicio y del amor, que realmente hay toda una mística, hay toda una estrategia, hay toda una cultura que de la iglesia se puede proyectar ante el fenómeno de la migración, ¿verdad? Bueno, María y José fueron migrantes. Jesús fue migrante, Jesús fue migrante, exactamente. Entonces, nos toca. Si quisiéramos negarnos a la responsabilidad, estaríamos muy mal. ¿Por qué? Porque realmente yo que lo viví en este tiempo de la migración de venezolanos, sobre todo estuvimos 9 semanas sirviendo en un dispositivo, ¿verdad? Y realmente para mí era evidente la importancia de la presencia de la iglesia. O sea, la presencia de la esperanza, el mensaje de compasión, el mensaje de justicia, el mensaje de paz, pero por sobre todo eso, que la gente se sienta que hay gente que cuida de ellos, que hay gente interesada en su bienestar, porque como lo dijimos, se desarraigan, dejan todo, van perdiendo su dinero en el camino, van buscando y toda cada una vez historia de vida, porque o sea, van dejando a su familia, a sus seres queridos. Personas que cuando se dieron todo el flujo, por ejemplo, de cubanos, gente que venía dejando atrás toda su educación, sus títulos, y que muy probablemente sabían que a donde llegaran no iban a poder desarrollarse en todo lo que habían estudiado y que tenían que generar nuevos proyectos de vida. Sí, entonces qué bueno es que la iglesia adopte, por decirlo así, ¿verdad?, el compromiso de acompañar con la compasión y el amor de Dios a toda esta familia en el proceso que les toca aquí. No, y usted lo dice muy importante, ese acompañar, ese sostener. Efectivamente. Te comparto una experiencia personal igual. Cuando yo me enteré del fenómeno, yo hice una oración, le dije: Dios, ponme a una familia a la que podamos acompañar. Fui al centro de San José y la primera familia que encontré, le dediqué tiempo, les escuché. Y eso me llevó a mí en lo personal a un proceso donde pude ayudarle a él, al papá de la familia, que había tenido un problema en la rodilla en el Darién. Y logré que le dieran asistencia gratuita en un hospital privado aquí. Así, top atención, ¿verdad? Si hubiera sido de cirugía, lo hubieran operado. Pero después, ellos decidieron irse y les acompañé en el proceso a la distancia, día con día. Les hice contactos de gente que los pudiera recibir en Guatemala, después en Estados Unidos. Ellos están en Nueva York en este momento, esperando una cita con la oficina de migración. Entonces, esa experiencia a mí me permitió entender que sí es posible, que uno no puede salvar a todo el mundo, pero sí puedes ayudar a algunos de ellos. Y cada quien tiene cómo. Solo
parece mentira, digamos, esta asistencia activa es fundamental, ¿verdad? Como usted dijo, el hospital, el ropa, el comida, todo esto, que son necesidades al final básicas de todo ser humano. Pero también solo el hecho de escuchar. Escuchar, exacto. Solo el hecho de escuchar hace una gran diferencia. Nosotros, bueno, a mí me toca hacer muchísimas a veces entrevistas y no podemos dejar de lado una entrevista humana, efectivamente. O sea, yo lógicamente tengo que ver toda la parte migratoria, pero también estoy escuchando a un papá, también estoy escuchando a una mamá. También estoy escuchando a un adolescente o a una adolescente asustada, viendo a un niño que no entiende qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, esa parte no la podemos dejar de lado. Y también dentro de la iglesia, pues, tenemos y trabajamos muchos funcionarios y funcionarias públicas. Y ahí también es importante no perder de lado, precisamente al contrario, todo el conocimiento y verdad, y todo lo humanizar la atención institucional. Humanizar toda la parte institucional, que efectivamente tenemos que cumplir con todos los requisitos, pero no es lo mismo yo atender a una persona con cariño, ¿verdad? A sentarme así a cumplir el rol. ¿verdad? Y como otra persona más. Entonces, también ese rol de la iglesia, porque efectivamente la iglesia, dentro de la iglesia hay personas que trabajan, que están día a día con estas personas, con todo tipo de población, y donde tenemos que hacer ese cambio. Efectivamente, tenemos que hacer ese cambio. La migración creo que nos está dando una oportunidad a la iglesia de ser las manos de Jesús, los pies de Jesús, los oídos de Jesús, para atender a la necesidad. Creo que vale la pena que levantemos la voz, uno como iglesia, de levantar la atención de la gente en nuestra responsabilidad de acompañar. Y hay un rol muy importante también que tiene la iglesia, y es el detectar casos y derivarlos. Detectar y derivar, muy bien. Detectar y derivar, porque también perfectamente dentro de ese acompañamiento que se está dando, esa escucha, podemos llegar a empezar a ver indicadores de situaciones, por ejemplo, de trata de personas que hemos conversado ahora. Bueno, ¿qué hacer? ¿Verdad? ¿Qué hago yo como iglesia? Bueno, perfectamente puedo acercarme, por lo menos aunque sea el 911, si no tengo el conocimiento, porque el 911 está capacitado, ¿verdad? Para perfectamente orientar las situaciones. ¿Qué otra instancia hay? Tenemos, por ejemplo, hay un correo, el correo eri@migracion.go.cr. Ahí perfectamente también podrían... ¿Qué significa ERI? ERI es el equipo de respuesta inmediata. Equipo de respuesta inmediata. Que es el equipo que... resuelve. Sí, que resuelve, pero también que acredita y certifica en el país quiénes son las víctimas de trata de personas. Okay, entonces digamos, este equipo lo acredita y a partir de ahí se abre toda una plataforma de servicios. Pero ahí está la fiscalía. ¿Es para trata o es para todo? No, el ERIS en este caso es para trata, pero también perfectamente me puedo dirigir a migración, ¿verdad? A la Dirección General de Migración y Extranjería. Hay un correo también, trata y tráfico @migracion.go.cr, donde perfectamente también se pueden derivar algunas situaciones. Sospechas, porque la gente dice, es que yo no sé si es trata. A usted no le corresponde saber si es trata o no, a usted le corresponde ver qué indicadores, esto me suena sospechoso, derivarlo, y las autoridades determinarán si estamos ante una situación de tráfico ilícito de migrantes o de trata de personas. Yo lo que tengo que hacer es, cuando yo estoy escuchando, tener esa escucha aguda y decir, aquí hay algo, ¿verdad? Si yo escucho que a esta persona le están ofreciendo una oferta así como muy, muy llamativa, donde le están diciendo no le diga absolutamente a nadie, donde le están diciendo yo le pago todo, ¿verdad? Deme el pasaporte, yo a usted le llevo todo el pasaporte, o no hable, o esa persona muy tímida de que algo puede estar ahí sucediendo, derivar los casos. Ahora, también dentro de la Dirección de la Migración y Extranjería existe una comisión, que es la comisión tripartita, en donde está el PANI, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración. Y ahí se ven también todas las situaciones de personas menores de edad que están en alguna situación, niños no acompañados, o también con algunas condiciones de riesgo,
¿verdad? Que podrían darse dentro de todos estos flujos. Entonces hay protocolos muy específicos. Es muy importante que las personas le pierdan el miedo a migración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre se ha pensado, ay no, ¿verdad? Y hasta en las películas. Persecutorio. Viene la migra, ¿verdad? No, en realidad migración también tiene muchas alternativas, existen protocolos que pueden perfectamente activarse y ayudar a las personas, ¿verdad? Está el equipo para situaciones migratorias especiales también, que son aquellos casos que requieren una atención especializada, porque puede ser, ¿qué pasa, digamos, por ejemplo, si tenemos una persona solicitante de refugio? Hay toda una plataforma ya y una ruta específica, pero ¿qué pasa si esa persona viene golpeada? Si viene herida, ya la convierte en una situación migratoria especial que tiene que ser atendida de manera diferente. Claro. Entonces, ese tipo de alternativas se dan. Entonces, es muy importante también que como iglesia, y yo ahora también les voy a dejar los números telefónicos, claro, o se los voy a pasar al compañero, ¿verdad? Claro. Para que los tengan, porque también ante cualquier situación que ustedes sientan aquí hay algo sospechoso, perfectamente lo podemos derivar, o incluso nosotros podemos acompañar en una entrevista. Muy bien. Bueno, Silvia, tenemos que ir concluyendo. Yo quisiera resumir que definitivamente la iglesia sí tiene un rol que jugar en los procesos de migración que estamos viviendo en cada uno de nuestros países. Dos, que parte de ese trabajo que podemos hacer es educar a nivel preventivo, concientizar también acerca de sensibilizarnos, evitando prejuicios y reconociendo a ese Jesús que migra. Cada una de esas personas es un Jesús que migra y al cual tenemos que darle de comer, de vestir, darle refugio, prestar nuestros oídos, amarles en el proceso mientras están acá. Pero que a la vez la iglesia no puede ser ingenua, tiene que prepararse, tiene que saber coordinar, tiene que saber responder. Claro. Ojalá podamos nosotros integrarnos y mover a otras iglesias a que se integren a estos procesos institucionales que existen, ¿verdad? Y que podamos trabajar en red. Pero que también estemos conscientes de que a futuro este fenómeno continuará. Sí. Por lo tanto, entre más preparados estemos, mejor podemos servir. Quiero agradecerte, no sé si tenés un mensaje final que darles. Sí, bueno, la verdad que muchísimas gracias por el espacio brindado y también lo que usted dice, realmente la iglesia tiene roles de prevención, de atención, de detección y de derivación. Y de derivación, me gustó ese último, no lo había pensado. Sí. Bueno, Silvia, muchas gracias. Familia, aquí estamos, Conversaciones de Vida, hoy tratando este tema importante de la migración, desde este hermoso lugar que nos han facilitado, restaurante atípico aquí en Romos, en la zona de Nunciatura, con quienes de verdad estamos muy agradecidos, pero también agradecidos con ustedes por la atención que nos prestan. Hagamos de este tema un tema de discusión en la mesa, de discusión en nuestras iglesias, involucrémonos, participemos y hagamos una diferencia. Que Dios me los bendiga. Somos Conversaciones de Vida.